Bueno, uy, cuánta gente, qué intimidante esto. Aprendí a decir que estoy nervioso y ansioso al principio, así no pienso que se van a dar cuenta que estoy ansioso, porque ya se los dije yo. Bueno, ante todo voy a ponerme cronómetro, porque así soy. Bueno, tema desafiante el de hoy. Eh, Hace muchos años, bastantes años, cuando estaba en una suerte de almuerzo familiar, me acuerdo que mi vieja me hizo una pregunta que se nos hace muchas veces a las personas socializadas como mujeres, que es, ¿para cuándo los hijos? Mi respuesta fue un poco pagada. Y le dije, la verdad que no me interesa tener hijes, no hay agua en el planeta, mamá soy trolo. Eh, Nada, le dije que no me interesaba, que no estaba en mi proyecto de vida. Ante lo cual, evidentemente no conforme con mi respuesta, me dice, pero Ale, entonces, ¿quiénes te van a cuidar cuando seas mayor? Me quedé, rumio mucho también, así que me quedé pensando mucho en esto. Y se volvió una pregunta un poco más cotidiana, un poco más concreta, ni siquiera pensar tanto en el futuro, ¿no? O sea, ¿quiénes me cuidan hoy? Y a lo largo de la vida fue tomando diferentes formas esta pregunta. Por ejemplo, cuando transicioné, cuando dejé de reconocerme como una mujer, me pregunté quiénes iban a estar ahí o quiénes estaban ahí concretamente para acompañarme en ese proceso que fue bastante desafiante y que implicó muchas rupturas de vínculos. En diferentes momentos de crisis de salud mental también me pregunté quiénes me bancan cuando estoy en unísima, cuando estoy desregulado, por ejemplo. Y así en diferentes situaciones, ¿no? ¿Quiénes me cuidan hoy? La verdad que esta pregunta que me hizo mi vieja me esconde como una, ni siquiera esconde, se basa en una idea muy concreta sobre los cuidados y sobre la supervivencia. O sea, sobre cosas que aprendemos que nos van a garantizar que nos cuiden, cosas que aprendemos que nos van a garantizar sobrevivir en este mundo, ¿no? Por ejemplo, la idea de formar una pareja, y además con ciertas características, ¿no? Una pareja heterosexual, con una persona atractiva, definida dentro de lo que suponemos o se nos enseña normativamente que es ser atractive, por ejemplo, ser una persona flaca, ser una persona blanca, ser una persona cuerda, no tener problemas de salud mental, quien quiere salir con un eloque, formar una familia, estudiar una carrera, recibirse, tener dinero y un montón de otras cosas. Ayer eh, Bruno hablaba un poco de la idea de éxito, que es algo que también me interesa traer hoy, ¿no? De qué cosas nos van a garantizar ser exitosos en la vida. En diferentes momentos por ahí son diferentes cosas, ¿no? Entonces, levantarte esto todos los días a las 5 de la mañana, por ejemplo, rodearte solo de las 5 personas que más te potencien, etcétera. Y diferentes construcciones que vamos haciendo sobre qué sería ser exitoso, pero además concretamente qué haría que seamos una persona deseable, una persona a la que quieran cuidar, una persona eh, por la que las demás personas se interesen de alguna manera. Y si bien decía que hay como cierta normatividad muy concreta de, por ejemplo, formar una pareja heterosexual, monógama y demás, también esto atraviesa mucho a las comunidades LGBT, donde, por ejemplo, si no sentís atracción romántica y ya estás como un pasito más afuera de escalera, una escalera al éxito, ¿no? Si no sentís atracción sexual, si, no sé, la pasás mejor viendo una película que cogiendo. Eh, y así vamos construyendo como diferentes ideas de lo que sería ser una persona exitosa. Cualquiera de ustedes que no cumpla con algunos de estos criterios probablemente se haya sentido un poco como el monito este de Plaza Sésamo
y hayas vivido o viva concretamente los costos de salirse de esta escalera. Porque cualquier pasito que des por fuera o al costado, mejor dicho, de esta escalera, tiene costos muy concretos. Por ejemplo, si querés ir a visitar a una amiga que está en un hospital o a un vínculo y no tenés una unión legal con esa persona, probablemente te cuestionen un poquito más, te hagan más difícil el acceso si es que te dejan pasar. Entonces hay leyes, por ejemplo, las leyes, por ejemplo, están pensadas para proteger vínculos familiares, consanguíneos, de pareja, y no para proteger muchos otros vínculos, otorgar derechos a muchos otros vínculos que quizás no responden a esto, ¿no? Lo mismo decía recién, si sos una persona asexual, si sos una persona romántica, si sos una persona no monógama, neurodivergente, probablemente, si sos una persona gorda, probablemente hayas vivido diferentes formas de patologización, que sea muchísimo, por ejemplo, en los consultorios, en la clínica, en salud mental. Entonces, sí, no sé, yo soy una persona fetichista, practico BDSM, es un estilo de vida para mí, es parte de una comunidad de la cual pertenezco. Y la verdad que la cantidad de explicaciones de psicólogos de que, bueno, entonces tuviste un trauma de chique. Sí, pero eso no explica esto otro. Entonces, patologización, ausencia quizás de leyes que garanticen algunos derechos, diferentes formas, diferentes costos que tiene salirse de esta escalera. Y a la vez aprendemos que todo eso que tenemos que lograr, lo tenemos que lograr solamente con esfuerzo y con voluntad, ¿no? Hoy Maga Añero hablaba, por ejemplo, de la depresión, de la idea de, bueno, la persona que está deprimida porque quiere, porque no le pones onda, porque no le pones gana, porque no te levantas de la cama. ¿No? Como si solamente con el esfuerzo y con la voluntad bastara para alcanzar algo. Y esto básicamente nos conecta con la idea de individuo autosuficiente, ¿no? Pareciera ser que, en un contexto muy concreto de producción capitalista, es deseable no depender de los demás. Es deseable ser tu propio jefe. Cualquiera acá que sea su propio jefe sabe que no es tan deseable. No te da feriados ni a vos mismo, como horrible. Y que basta de esto, ¿no? Con el esfuerzo y con la voluntad. Y que además les otros no solamente no me son necesarios, sino que son una amenaza. Les otros son peligrosos. Digo, les otros son peligrosos es básicamente una de las premisas en las que se basa el fascismo, ¿no? Ayer Gerchu hablaba bastante de esto, de los discursos de hoy del fascismo. Entonces, de repente, si salís con una persona y esa persona se relaciona amorosamente con otras, eso pone en amenaza tu vínculo con esa persona. Si a una compañera de trabajo le va bien, le va mejor que a vos, es una competencia o eso hace peligrar tu propio laburo o tus propios proyectos. Y así diferentes formas, ¿no? Que pueden ir pensando como diferentes formas en las que, o diferentes ámbitos en los que de alguna u otra manera aprendemos a que les otros no solamente no nos son necesarios, sino que nos son una amenaza. La realidad es que cualquiera de ustedes que esté acá, que no sea de las pocas personas que manejan el mundo, saben que hemos sido engañados porque les otros no solamente no son necesariamente una amenaza, sino que necesitamos de otras personas para nuestra supervivencia. Y necesitamos de otras personas para nuestra supervivencia de formas muy concretas. Traer un poco qué podemos entender por cuidados, ¿no? Y los cuidados son ese conjunto de actividades, esos gestos y el uso de recursos concretos para lograr que la vida de cada persona esté basada en la vigencia de los derechos humanos. Es una necesidad también, es una necesidad que tenemos todas las personas, es una necesidad multidimensional. El cuidado abarca cuestiones económicas, cuestiones afectivas, por ejemplo,
y permiten, como decía, la supervivencia, permiten que la vida se sostenga. Ahora, en este panorama, en este contexto, donde cada vez, no sé si lo estarán notando, pero cada vez hay como un recrudecimiento del individualismo, del sálvese quien pueda y demás. ¿Qué aprendemos concretamente sobre los cuidados? Bueno, me puse a pensar algunas cosas, ¿no? que aprendemos. Y por un lado aprendemos que es igual para todos, que todos deberíamos tener las mismas necesidades. Muy concretamente, podemos pensar en un concepto del cual se estuvo hablando mucho hoy en algunas charlas, especialmente lo vi muy mencionado en las que tienen que ver con neurodiversidad, que es la accesibilidad. La accesibilidad hace al cuidado de las personas y no siempre todos los espacios son accesibles para todas las personas, porque se da por sentado un tipo de cuerpo, un tipo de neurotipo. Entonces, aprendemos también, voy a poner un ejemplo un poco más como concreto, que si alguien está angustiado y quizás necesita un abrazo, si alguien está angustiado y quizás necesita otra persona, quizás necesita que la dejen sola, otra persona quizás necesita que le des una perspectiva, otra persona no necesita soluciones y solamente necesita que la escuche. Entonces, concretamente podemos pensar que en realidad las necesidades que tenemos de ser cuidadas en diferentes situaciones van a ser muy distintas. También aprendemos a cuidar, a distribuir más nuestros tiempos, nuestra energía, a personas con las que tengamos algún tipo de vínculo de familia, de pareja, un vínculo romántico. Aprendemos también que los cuidados son como algo excepcional, ¿no? Cuando mi vieja me hace esta pregunta, no me pregunta quién te cuida hoy, me pregunta quiénes te van a cuidar cuando seas vieje, cuando seas adulto y mayor. Como si los cuidados fueran algo que voy a necesitar solamente en mi vejez. Sin duda voy a necesitar cuidados que van a ser diferentes a los que necesito hoy como una persona joven, pero eso invisibiliza que hay muchas cosas que hacen que yo hoy pueda estar acá, por ejemplo, y que tienen que ver con el cuidado. Y también me parece muy importante traer esto de la feminización y de la racialización de los cuidados, ¿no? Que solamente algunas personas están destinadas para el cuidado. No es menor que, por ejemplo, las personas que estudian psicología, si analizamos en cuanto a género, tenemos estadísticas súper binarias, o sea, si rastrean quiénes estudian en cuanto a género, van a encontrar estadísticas de mujeres y varones. Acá iría el meme del esqueleto, tipo las personas trans y no binarias esperando que nos nombren las estadísticas. Las carreras en salud, que están muy ligadas a lo que es la atención y el cuidado de otros, siguen estando muy feminizadas, siguen siendo mayormente personas socializadas como mujeres quienes estudiamos ese tipo de carreras, por ejemplo. Incluso dentro de las comunidades queer, por ejemplo, muchas veces, incluso independientemente de la identidad de género, somos las personas socializadas como mujeres las que en una juntada tendemos a ir a levantar la mesa, por ejemplo, ¿no? Y también la racialización de los cuidados. La gran industria alimentaria, por ejemplo, que no la manejan muchas personas, se basa, por ejemplo, en que son mayormente mujeres racializadas quienes están en los campos. Hay un montón de trabajo doméstico, de trabajos de cuidados, de trabajo de apoyo emocional, que sigue estando fuertemente racializado y fuertemente feminizado. Pero también otra cosa que me interesa traer es que, así como aprendemos a quienes se cuida, también aprendemos a quienes no merecen ser cuidados. Todos aquellos cuerpos tipificados como locos, incurables, excesivos, peligrosos, enfermos, que ni más ni menos de diferentes formas corresponden a personas que somos personas trans, personas neurodivergentes, personas locas, personas psiquiatrizadas, personas marronas, personas gordas, trabajadores sexuales, etc., no merecen los mismos cuidados, porque en algún punto, en mayor o menor medida, no respondemos a un nivel de productividad. Y en ese contexto, entonces, me gusta traer un poco... me gustaría hablar un poco de la crisis de los cuidados que estamos atravesando, ¿no? Y de la ruptura de los lazos afectivos. Hace un tiempo que impulsé y administro la comunidad Fugas Críticas, que es un espacio disidente
al cual llegan muchas personas de diferentes partes del mundo, una comunidad online, con el objetivo de acompañarnos a crear relaciones más sustentables y menos opresivas y a generar herramientas en comunidad para relacionarnos, ni más ni menos. También me interesa traer la experiencia de crear comunidades, porque cuando yo estudié psicología, digo, acá muchos son psicólogos, me interesa traer esto, pensé durante mucho tiempo que si no me dedicaba a la clínica, no había otra opción. Y casi siempre tuve muy en claro que a mí no me interesaba construir dispositivos de salud mental clínicos, que muchas veces, o sea, sin duda la terapia sirve un montón para un montón de situaciones, pero también soy psicoterapeuta y muchas veces tengo ganas de decirles a mis consultantes, júntense entre ustedes, les pasan las mismas cosas. Entonces decía, impulsando la comunidad, uno de los espacios, por ejemplo, que tenemos todos los meses, todos los meses nos juntamos, tenemos charlas de debate, grupos de apoyo, un grupo de Telegram, demás. Hay uno de los espacios que impulsé que es cómo construimos amistades en la adultez. Y muchas veces aparece el relato de yo quiero construir vínculos, quiero conocer gente, quiero profundizar el vínculo, pero cansancio, no tengo un mango, quizás tengo pocas herramientas, quizás los lugares a los que voy no son accesibles, porque, no sé, quiero ir a conocer gente en un bar y la música está altísima y no puedo escuchar nada y termino desregulada sensorialmente, o voy a un lugar y no hay accesibilidad para usuarios en silla de ruedas, porque los lugares están pensados muy en clave heterosexual, etc. Entonces, sumaría al meme poca accesibilidad también de los espacios, no solamente pocas herramientas como personales, ¿no? Y es notorio cómo observo muchas veces, ¿no?, esta sensación de soledad. Y me puse a buscar un poco para la charla algo sobre primero, cómo podríamos definir la soledad y qué impactos tiene la soledad en la salud mental. Y podemos pensar en que la soledad es esa insatisfacción que podemos llegar a sentir entre las relaciones que tenemos y las relaciones que querríamos tener. O mismo la insatisfacción con respecto a la frecuencia y a las cercanías de nuestros contactos sociales. Y es concretamente un agente estresor. O sea, está bastante estudiado que la soledad nos predispone a mayores problemas de salud mental, mientras que, por el contrario, contar con una red afectiva se vuelve no solamente necesario, sino que funciona como un factor de protección ante los estresores y adversidades de la vida, muchos de los cuales son inevitables. O sea, tener una red afectiva va a hacer que te sea mucho más, no sé si más sencillo, pero por lo menos menos difícil atravesar determinadas situaciones estresantes. Y se relaciona con nuestro derecho a el cuidado, a nuestro derecho, por ejemplo, a recibir cuidados específicos en cada situación, a elegir cuándo y cómo ser cuidados y a cuidar a otros en condiciones apropiadas para cada circunstancia. Cualquiera de ustedes que haya, por ejemplo, trabajado en instituciones o incluso, no sé, en un consultorio privado, sabe lo estresante que es acompañar consultantes sin tener los recursos o un equipo, por ejemplo, o no sé, situación que nos pasa mucho a los psicólogos troles. Queremos que nuestro consultante haga interconsulta con un psiquiatra, anda a encontrar un psiquiatra que te respete los pronombres, por ejemplo. Entonces, cuidar a otros también en condiciones apropiadas para cada circunstancia implica tener los recursos, contar con los recursos para poder acompañar sin quemarte, por ejemplo. Y esto se relaciona con la interdependencia, que también es un concepto que escuché, por ejemplo, a Ger mencionar ayer. La interdependencia o la reciprocidad tiene que ver con este ida y vuelta entre cuidar de otros y recibir cuidados, no en un intercambio recíproco. Si no es recíproco, probablemente estemos hablando un poco de explotación. Entonces es este ida y vuelta entre quien requiere ser cuidado y quien está disponible para responder al pedido. Y para ejercitar esto necesitamos herramientas y habilidades muy concretas. Muchas veces los
ejercicios que diseño y que propongo en la comunidad tienen que ver con practicar cosas como, por ejemplo, algo que parece tan simple y a veces se nos pasa tanto, que es preguntar en vez de asumir. Preguntar qué necesita otra persona para ser cuidada en una situación específica o para ser apoyada en una situación específica, en vez de asumir lo que necesita o en vez de arrojar soluciones cuando quizás no es eso lo que está necesitando. También la habilidad para pedir ayuda, cosa que puede ser muy difícil. Estamos hablando de un contexto que nos educa en que pedir ayuda no es, o sea, en que depender de los otros no es deseable, por ende pedir ayuda muchas veces puede ser muy difícil. Si a eso le atravesamos, no sé, factores, por ejemplo, como el género, o sea, las personas socializadas como varones la tienen un poco más difícil al pedir ayuda, porque se asocia a debilidad y tal. Pero también habilidades para poner límites, porque no podemos abarcar todas las situaciones, no podemos cuidar de múltiples maneras a muchas personas, etcétera. Nuestros recursos son limitados. Entonces también el poder aprender a decir hasta acá llego, con esto no puedo. Y mismo a negociar también. Quizás no querés, no sé, clavarte 5 horas en la guardia. Hoy estoy muy hospitalario. Clavarte 5 horas en la guardia con, no sé, tu amiga que tiene apendicitis. Pero decís, bueno, quiero estar para ella en esta situación. O quizás no y necesitas que alguien te releve. Entonces necesitas de otros que también te ayuden a cuidar de otra persona y que te cuiden. Y contar con una red afectiva también nos enriquece. O sea, el estar en comunicación, en conversación y discusión con otros nos aporta desafíos cognitivos. O sea, entrar en conflicto, por ejemplo, con otras personas, que es algo a lo que muchas veces le escapamos o que muchas veces lo tomamos como una diferencia, como una amenaza. Entonces, pensás distinto, listo, te bloqueo, o sos un pelotudo, o te cancelo directamente. Entrar en conflicto con otras personas o con nuestros propios pensamientos nos entrena la capacidad para resolver problemas, para adoptar nuevas perspectivas, para ponernos en duda o en cuestión a nosotros mismos, digamos, a desafiar nuestras creencias cuando quizás eso es enriquecedor. Salir un poco de nuestra propia visión del mundo y de nuestras endogamias. Ahora, ¿qué formas puede tener el cuidado, no? Cuando armaba la charla pensaba concretamente para mí qué formas puede tomar el cuidado en mi vida. Y una de las formas es, por ejemplo, cuando mis vínculos, mis amistades me preparan algo de comer porque estuve todo el día full laburando, quizás en hiperfoco y ni siquiera atendía mis necesidades más básicas, o mismo hacerlo por otras personas que no están pudiendo. A veces también los desafíos, no solamente de ser tu propio jefe, sino los desafíos de ser una persona neurodivergente y demás. A veces las cosas más básicas de la cotidianidad te cuestan, y poder contar con una persona que incluso te recuerde, alguien que diga, che, tomaste agua, che, comiste hoy. También puede tomar la forma de juntarte con alguien que querés a pasar un tiempo de entretenimiento, de ocio, hacer algo divertido, jugar. El cuidado también puede ser no solamente en lo más íntimo, interpersonal, sino el cuidado comunitario. Participar, no sé, de una olla popular, incluso con gente que quizás ni conoces o no conoces tanto. El cuidado puede ser bancar, no sé, una universidad que está tomada, cuidar, digamos, de los espacios que te educaron. El cuidado puede tomar la forma de un abrazo que te ayude a bajar la actividad de tu sistema simpático, que te ayude a regularte. Puede ser un mensajito a alguien pidiéndole que te acompañe al Emeike, que te acompañe a un turno que te está costando, al que te está costando ir, o ofrecerte vos para alguien a quien quizás le está costando, o quizás sencillamente la compañía es un poco más, hace un poco más liviana la espera. ¿Se les ocurre qué otra forma puede tomar el cuidado? No sé si alguna detecta algo, quizás algún gesto chiquito, cotidiano, que les haga sentir cuidados o en el que sientan que aportan a otras personas a cuidar de ellas. No sé si alguien quiere compartir alguna. Sí. Cuidar las mascotas.
de alguien, cuando tienes que hacer un viaje, cuando le surge algún inconveniente. Cuidar mascotas, ¿sí? Cuidar animalites. Re. Cuidar animalites de tus amichis cuando se van de viaje. ¿Qué más? Ay, ¿quién está hablando? No veo. Ah, ahí va. Hacerle las compras a tu abuela, por ejemplo. Sí. ¿Qué más? Sí, allá. Un mensajito si llegaste bien. Sí. Decirle palabras bonitas a alguien, decirle que le querés, validar las cosas que logró. Bien, ¿alguna más quiere sumar algún gesto de cuidado allá? Escuchar, ok, escucharle a alguien. Ujú. Como ven, las formas en las que nos podemos sentir cuidados o podemos cuidar de otros pueden ser muy distintas. Y me interesa traer también el concepto de comunidad, porque una de las cosas que me interesa es justamente cómo nos cuidamos comunitariamente. Comunidad viene del latín, eh, podemos dividir la palabra en conmunusidad. Globalmente es con, munus, cargo, deber, obligación, dad, cualidad. Comunitas sería la agrupación de personas vinculadas entre sí por el cumplimiento de obligaciones comunes y recíprocas. Es decir, que comunidad no se trata de que nos juntemos personas que pensamos todo lo mismo, por ejemplo. De hecho, hay un filósofo italiano que es Espósito, que habla mucho tiene un texto que se llama Inmunitas, y habla de la comunidad conformada por las diferencias, precisamente, ¿no? La comunidad sería la alianza, el respeto y la valoración de lo diferente. Y es lo que une y amalgama variedad de perspectivas, comportamientos, sin perder justamente esa riqueza de las diferencias. Cuando todos los meses nos juntamos en las charlas de debate, en los grupos de apoyo, no, yo explícitamente me gusta habilitar el desacuerdo y el poder estar en desacuerdo sin cancelarnos, por ejemplo, por ello, ¿no? No todas las personas que están en la comunidad Fugas Críticas piensan lo mismo. Probablemente no pienses lo mismo con tus amigues, quizás tengas diferencias, quizás algunas diferencias pueden ser irreconciliables, quizás algunas diferencias son incompatibilidades. Pero me interesa traer esta idea de la diferencia. Entonces, comunidad no es básicamente un mundo sin abogados, no significa juntarnos todos de la mano, hacer una ronda y bailar y cantar, tener un millón de amigos, como diría Roberto Carlos. Por favor, no quiero transmitir la idea de que, bueno, entonces ahora tenés que vincular con un montón de personas y no, quizás eso no es deseable para todo el mundo, pero sí, lejos de apostar a crear vínculos perfectos, libres de daños, libres de conflictos, libres de malos entendidos y errores. Para mí, comunidad tiene que ver con crear conexiones con otros, dispuestos a aprender cómo acompañarnos y dispuestos a reparar cuando nos equivocamos o reparar cuando hicimos daño, porque todas las personas tenemos la capacidad de dañar. Para cerrar, me gustaría proponerles un ejercicio que cada tanto propongo en la comunidad y surgen cosas muy lindas, que es la creación de tu propio mapa, o tu propio mapa de tu red afectiva. Yo les traje un modelo de cómo lo armo, lo tengo que actualizar porque este quedó un poco viejo desde el año pasado y hay gente que ya no pondría, hay gente que se sumó, etc. Pero básicamente lo pueden armar de esta forma. Pueden escribir su nombre en el centro porque lo van a hacer desde su propia perspectiva. Y de su nombre van a sacar flechas hacia todas esas personas que ustedes sientan cercanas de alguna manera, cercanas afectivamente. Eso como primera instancia. Intentando no hacer un juicio de valor sobre lo que están haciendo. Insisto, no es que porque si sacás más flechitas y más vínculos, entonces mejor. Digo, quizás es una persona, quizás no encontrás ninguna, quizás encontrás 20, no sé, digo, cada uno encontrará qué le pasa con eso. Y en segunda instancia, pensar en qué te podés apoyar en cada una de esas personas, quizás de formas muy concretas. Yo, por ejemplo, escribí a algunas personas, puse la palabra perspectiva, porque
me suelo ahogar bastante en un vaso de agua, entonces hay personas que yo siento que a mí me brindan perspectiva cuando me estoy enroscando con algo, que me dicen, che, pará, esto es más sencillo, o pará, respirá. Hay personas que siento que me puedo apoyar para tomar perspectiva. Hay personas con las que me puedo apoyar para jugar, para tener momentos de divertirnos. Hay personas con las que quizás hacemos mucho body doubling, que sería como quizás cuando tenés una tarea que te está costando mucho, que venís procrastinando, decirle a alguien, che, nos juntamos en este bloque horario, quizás las dos personas hacemos cosas diferentes, pero nos acompañamos en ese bloque para poder activar con algo que te está costando. Hay personas que, como mencionaron, ¿no? La necesidad de la escucha activa, hay personas que yo siento que me puedo apoyar para que me escuchen, quizás cuando tengo ganas de descargarme con algo. Personas en las que me puedo apoyar económicamente, que sé que pueden llegar a responder si, no sé, estoy corte de guita, necesito pedir prestado. Y así diferentes cosas, ¿no? Ustedes pueden detectar cuáles son sus propias necesidades y también lo que les propongo es que piensen una vez que hagan eso, muchos pasos. A mí me gusta mucho dar tareas, claramente, soy psicólogo conductual, así que yo les dejo una tarea. Después capaz, o sea, si no la hacen todo bien, pero sí me gustaría por lo menos que se lleven esta última pregunta. Si les parece un montón hacer esto, por lo menos les invito a que se queden pensando qué pequeña acción pueden llevar a cabo hoy para fortalecer esa red, para cuidar de sus relaciones. Quizás es esto, decirle a alguien que le querés un montón, quizás detenerte a valorar el vínculo con alguien, quizás es esto, ¿sabés qué? No sé, tu amiga tiene que ir mañana a un turno médico y por ahí puedes llegar a acompañarle. Por ahí es preguntarle a alguien si está necesitando algo en particular. Que piensen también qué apoyos pueden brindar ustedes. No porque me guste, o sea, no porque quiera como armar una idea utilitarista de que hay que relacionarse hay que relacionarse con gente para que te sirva de algo. No es esa la idea, sino pensar un poco en esto de la interdependencia y en esto de la reciprocidad, o sea, en quiénes me puedo apoyar, para qué cosas y qué apoyos puedo brindar yo. Y también esto mismo, ¿no? Si hay necesidades que quizás están desatendidas, también está bueno registrarlo y ver, vuelvo a la última pregunta, qué pequeña acción pueden tomar en relación a eso. Quizás sea pedir ayuda. Les invito a que esto lo piensen, lo hagan. Y me gustaría que en este momento que nos quedan un par de minutitos, qué placer llegar con los tiempos. Lo tengo que decir, para mí, la puntualidad es hot, gente, por favor. Así que muchas gracias a todos por estar hoy acá.